no lo cambié, tan solo le agregué parte 2. Cristianismo simple y auténtico, parte 2. Capítulo 3 de Juan, verso 9 al 15. Saben que normalmente hay una pesca muy tradicional, se hace en competencia inclusive, y viene hasta de distintos países. La zona de Corrientes es en el río Paraná, la famosa pesca El Dorado. Y siempre, cada año, está la temporada de pesca. ¿Y qué es lo que buscan los pescadores en ese momento? Un guía. Siempre es bueno, aconsejable, algunos conocen, pero algunos los que van necesitan ser llevados exclusivamente en ese lugar a lugares, no solo por buscar buenos lugares de pesca, porque la gente del lugar son gente que ha estado en ese lugar y que sabe perfectamente dónde puede haber buena pesca y dónde no. Saben dónde ubicarse, en qué momento del día estar. Entonces son los guías de la pesca. Pero son personas, como se lo conocería también coloquialmente, los vaqueanos. Pero son personas que conocen el lugar a la perfección y que cualquiera puede ir y querer, voy a buscar un lugar y me voy con el bote y hasta inclusive corren riesgo de vida, porque el río crece, puede haber una tormenta, puede ocurrir cualquier cosa, hasta el riesgo de vida si uno se equivoca y va a un lugar donde no tiene que estar. Se necesita alguien que estuvo en el lugar, que conoce el lugar. De lo contrario, no vayas porque te vas a perder, porque muchos pueden ir. Y entender es seguir las indicaciones estrictas de ese guía. No es decir, acá vamos a ir a la derecha, no, pero yo quiero a la izquierda, porque en la izquierda ahí yo veo que hay más lindo sol y yo quiero que estemos ahí. Sí, pero tenemos que ir a la derecha. No, pero vamos a la izquierda. Hay que seguir las indicaciones del guía. Y estamos hablando del reino de Dios. ¿Y qué cuestión a veces, no? Estamos hablando de la imposibilidad de que cualquiera por sí mismo puede entrar, ¿no? Es como decir, una persona quiere inmigrar a otro país. Entonces uno va, vamos a hacer un país bien exótico, a Birmania. Bien exótico, puede ser cualquiera, pero Birmania. Uno va y se presenta, yo quiero venir acá a entrar a Birmania. Perfecto, pero para entrar a Birmania se tiene que hacer birmano. Tiene que ser birmano. No, está bien, yo soy nacido en Argentina. Entonces me voy a nacionalizar. No, usted no entendió, tiene que ser birmano. Sí, está bien, ¿dónde me nacionalizo? No. Usted tiene que haber nacido en Birmania para pertenecer a Birmania. Es una cosa exclusiva. No se puede hacer nacionalizarse, no es un trámite de papeleo, es algo que yo puedo hacer. Tenés que haber nacido en Birmania. Así también es la forma que está expresando el lenguaje del reino, que nos está hablando de que alguien que no es nacido de arriba no puede ver y no puede conocer el reino. Es entender estas verdades de Jesús como ese guía experto mostrando las verdades eternas a Nicodemo. Está mostrando a verdades que lo conducirán a salvación y le muestra el camino y sus indicaciones. Le está hablando un lenguaje y desde el reino. Pero para ese reino es necesario nacer de arriba. Y vemos el contexto. Vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 3, verso 9 al 15. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis entonces si dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está hablando a un miembro de los fariseos, un hombre que representaba la escala máxima de la rigurosidad religiosa, para una charla que en un momento era tranquila. Fue a entrevistar a Jesús de noche
pero quedó claro que esta entrevista afectaría su modo de pensar, su modo de creer, y todo su mundo va a quedar patas para arriba. Por eso Jesús sigue explicando la salvación y le muestra cómo, conocedor del reino, el camino que tiene que seguir. Yo dividí del 9 al 10 un golpe de realidad, del 11 al 13 la única manera de conocer el reino, y el verso 14 y 15 la necesidad de la cruz para la salvación. Una de las cosas que vemos, que lo que Jesús viene hablando y le está diciendo a Nicodemo, vos sos maestro. Y se respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cuál es el contexto? Acá es una conmoción que está teniendo en su mente, está siendo conmocionado, conmovido, pero realmente se le está moviendo patas para arriba a todo su mundo. Y esto es una muestra del corazón de Nicodemo. Uno podría decir que fue una actitud humilde, fue más con curiosidad, no era enemigo de Jesús, y sí humilde en cuanto a ser respetuoso, pero realmente acá saltó la liebre. Cuando Jesús le empezó a meter el dedo en la llaga, y Jesús era especialista, él conocía los corazones, y lo que hace no es mostrar como una ovejita venía a preguntar, Rabí, sabemos que eres de Dios, y le empezó a mostrar y querer jactarse porque era alguien de la élite religiosa en ese momento, conocedor de la ley, pero Jesús le empieza a decir, es necesario para entrar al reino del cielo que se nazca de nuevo, y empieza una pregunta, pero ya muestra una ambigüedad en él. Él no confiaba en Jesús como su Señor y Salvador. Él estaba mirando y siguiendo, insistiendo, como que no entendía. Y Jesús le hablaba en un idioma que él comprendía. Le habló en la analogía de un nuevo nacimiento. Pero acá saltó la liebre. ¿Y cómo puede hacerse esto? Entendamos, hermanos, que él está siendo conmocionado. Digo, contexto. Le habla de una analogía. Porque le está derrumbando su filosofía de vida, su cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? El cosmo significa del griego es el orden, algo orden, y la visión es cómo yo interactúo con la realidad, cómo vemos el mundo, cómo entendemos la vida. Entonces esa es la cosmovisión de vida que podemos tener. Y su cosmovisión, su orden lógico en su mente, en su cultura, en su crianza, era vivir la fe como un fariseo, un hombre religioso que podía alcanzar la salvación por la perfección de sus obras, por seguir la tradición de los hombres, la tradición de los ancianos. Era casi como un linaje espiritual. Era un motivo de orgullo y de jactancia. Eran personas admiradas, pero Jesús le está mostrando que está en una bancarrota espiritual. Alguien acostumbrado a que cuando él iba caminando por la esquina, por la calle, lo saluden, Rabí, maestro, de aquí, y no quiere decir que no haya habido hombres realmente temerosos de Dios, que hayan querido obedecer a Dios, pero estaban sinceramente equivocados. Es entender en este sentido de que ante sus ojos está mostrando con incredulidad y está resistiendo la revelación que haber recibido de Cristo mismo. ¿Cómo que tengo que nacer de nuevo? Es como que Jesús le dijo, bueno, vos estás yendo para allá, haciendo estas cosas, sí, bueno, ahí no es para el otro lado. ¿Cómo? Toda una vida. Ya a esta altura sería un hombre mayor. Imaginen, sacarle el modo de pensar a una persona que toda su vida, desde su adolescencia, se crea una manera de pensar y ahora te dice, no, que todo eso no sirve. No te maravilles, le dice en el verso 7, para tomar contexto, y no te maravilles. Él está diciendo, no te turbes. O sea, imagínense la cara desencajada que tendría él. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Y le da una analogía para que no se turbe el corazón. Porque le está explicando que ningún esfuerzo humano puede producir la entrada al reino de Dios. La vida natural no produce vida espiritual. Y es necesario o es condicional en nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. Es una condición, es un condicionante. Sin nacer de nuevo, de arriba, nacer por obra de la gracia del Espíritu Santo,
no se puede entrar al reino de los cielos. Con todo irreligioso y conocedor de la ley que pueda ser un hombre, no puede entrar al reino de los cielos. Tiene una vida espiritual corrompida, corrupta, muerto. Por eso Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, el espíritu es. Pero uno no puede afectar al otro. En la vida natural, una vida espiritual corrupta, digamos un lenguaje un poco más brusco, algo podrido, no puede producir algo puro. Entonces todo esfuerzo natural no puede producir esa vida espiritual. La fuerza del hombre en su naturaleza no puede. ¿Por qué? Porque no puede. Y Jesús le habla de la analogía del viento. Como dice el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni dónde va. Así está, dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ese es el contexto que le está hablando, le está explicando. Está bien que hoy en día se puede producir viento con un ventilador, se puede medir por la presión atmosférica, pero Jesús no está queriendo, en este sentido, en la Biblia usar como un libro científico. Es un libro de redención la Biblia, principalmente. Y lo que está hablando Jesús es algo que no se puede controlar. Cuando habla del viento, la palabra de viento, inclusive está bien traducido, es la misma palabra, la palabra es neuma, que está bien traducido. ¿Qué puede ser? ¿Viento o espíritu? O sea, es nacido. Vos escuchás, es el mover del espíritu. Cuando está hablando también de soplo, que puede ser una corriente de aire natural o una exhalación de un ser espiritual. O sea, el soplo del espíritu es una exhalación, pero está bien traducido también. Que puede ser el mover del viento, el soplo del viento, cuando uno siente el viento en la cara, pero eso también puede tomarse como la exhalación del espíritu, de un ser espiritual. Y que lo hace donde quiere, que ese es imposible de controlar, porque uno no controla el viento. Si hay algo, como dice un comentarista, hablando sobre el libro de Eclesiastés, el hombre que quiere tener el control de la vida, que quiere tener eso, es como querer cabalgar el viento. Imposible. Y cuando dice, fíjese un detalle que también dice Jesús acá, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Sentimos en nuestros oídos el sonido del viento, no solo en el ruido de las hojas que puede mover, sentimos el paso del aire. Y esa es la exhalación de la voz del Espíritu Santo. Tanto el viento natural es como el Espíritu que obra de una manera externa a nosotros. El viento de repente se levanta, pero no decimos, bueno, ahora quiero que haya viento porque quiero que me seque la ropa. Y no, la verdad que cuando éramos chicos había días que yo quería que haya viento. ¿Por qué? Porque justo ese domingo queríamos ir a hacer competencia a remontar barrilete, cuando yo era chico. Entonces, qué lindo cuando había viento. Si no había viento era más aburrido porque era correr hasta levantar un poco y claro, en un momento ya te tenés que dar oxígeno. Pero entender, hermanos, que es algo que obra por fuera. La obra del nuevo nacimiento es algo externo al ser humano. No se puede doblegar, no se puede maniobrar. Pero así como obra desde una manera externa, aunque no lo veamos, se ven sus efectos. Uno no ve el viento, pero sí ve cómo se mueven las hojas en los árboles. Y así en la persona que ha sido nacida de nuevo, aunque no lo percibimos o no lo vio la persona, pero sus efectos se ven. Es dramático el nuevo nacimiento de una persona. La idea que Jesús le está diciendo acá, en el verso 9, respondió Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Le está diciendo Jesús que vos no comprendés todo acerca del viento, pero ve los efectos. Así que justamente con el nacimiento del Espíritu, Jesús quería que Nicodemo supiera que no tenía que entender todo lo que el nacimiento antes de experimentarlo. Nicodemo se acerca con una mentalidad científica. Querer que le explique todo y hay cosas que no le vas a entender. Quería entender todo, pero Jesús le quería decir, bueno, así como el viento, o sea, no te preocupes.
No tenés que entender todo para poder experimentarlo. Dice Gutzig, un comentarista, Jesús quería que Nicodemo supiera que no tenía que entender todo sobre el nacimiento antes de que lo experimentara. Y la pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Muestra la resistencia. Ahí saltó la liebre. Ahí saltó el orgullo religioso. ¿Cómo puede ser esto? No sabemos el tono en que se lo dijo. Obviamente que fue en un tono amable, no es que lo habrá increpado, pero saltó. ¿Y cómo puede hacer un asombro? Debido a su formación farisaica, y tal parece que estaría inmunizado ante la verdad espiritual que le presenta Jesús. Su ámbito es las obras, y no entiende y no puede digerir y recibir esa gracia como regalo. Algo tengo que hacer. ¿Y cómo puede hacerse esto? Estoy diciendo, bueno, pero algo tengo que hacer. No puede ser que esto se reciba así. Yo me tengo que portar bien, me lo tengo que ganar. Ese es el orgullo religioso, el moralismo. Muchos predican, en vez de predicar el evangelio, predican moralismo. Te tenés que comportar de tal manera. Si vos sos hijo de Dios, tenés que hacer esto y aquello. Tenés que comportarte, ganarte, jugarte el mérito. Eso es catolicismo romano, no es evangelio bíblico. No podía entender recibir el regalo, no podía concebir lo que estaba diciendo en este sentido. No tiene una clara percepción espiritual y está diciendo, no estoy de acuerdo. Y esto es característico de estos tiempos, ya que esta es una generación muy influenciada por las creencias que uno puede manejar inclusive el Espíritu Santo, más en el ámbito carismático. He escuchado momentos donde han orado, bueno, el Espíritu Santo está acá o se va a mover acá, y ver espectáculos lamentables. En desorden, gente caída en el suelo, gente tirándose, pegando alaridos, gritos. Ahí está el Espíritu, está el poder de Dios. Hablan del Espíritu como si fuera una fuerza. El Espíritu Santo es Dios. Y al Espíritu Santo nadie lo gobierna. Yo me acuerdo una vez una conversación que me contaba un pastor que yo tenía, y lo contaba como algo, ¡guau! No, resulta que estaba un hermano, el que había predicado y ministrado, y después se sentó a hablar, y el Espíritu Santo como que seguía ministrando a otras personas que estaban inclusive hablando cualquier cosa, diciendo cualquier disparate, y que estaban bajo el control del Espíritu Santo. Y en un momento el pastor le dice, por favor, Espíritu Santo, ¿te podrías apurar? Porque yo me quiero ir a comer. ¿Qué es eso? Es una irreverencia al Espíritu Santo. Antiguamente, los fariseos decían que las obras que hacía Jesús era por el diablo y era por el Espíritu Santo. Entonces le atribuían al diablo la obra del Espíritu Santo. Hoy es quizá al revés. Le atribuyen las obras del Espíritu Santo, pero en realidad son diabólicas. Porque llevan al desorden, llevan al descontrol, llevan a no tener entendimiento de la Escritura, no tener entendimiento de Dios. Y esta sociedad está muy acostumbrada a yo tener el control. ¿Cuál es la filosofía imperante en este tiempo? Seguí tu corazón, vos tenés el control de tu vida, el poder de la decisión está en ti. Como enseñan otros, el control sobre Dios inclusive. Hay un milagro en tu boca. En tu boca hay poder para crear. Mentira, el poder creativo lo tiene Dios. Pero Proverbios dice de que vos te puedes enlazar con los dichos de tu boca, ¿sí? ¿Y cuál es el contexto? Pediste prestado y vos te enlazaste en un contrato, pero no está hablando de algo espiritual, que vos te ataste o atás o desatás según se te antoje. Creen que gobiernan al Espíritu Santo. Eso es un error terrible. El Espíritu Santo es Dios y a Dios no lo doma nadie. Tenemos un Dios que es ingobernable para nosotros, y menos mal. Entonces este hombre, que no le gustaba la idea de que no podía hacerse merecedor de algo, porque lo despojaba de su identidad, todo el tiempo recibiendo aplausos, saludos en la calle, adiós rabí, ahí está el maestro de Israel, oh no, pasa acá, hay que hacer reverencia, hay que hacer la veña. Este hombre, resulta que viene alguien del campo, de Galilea, porque ni siquiera es de la capital, de Galilea, una aldea de pescadores, y viene a decir, bueno, todo lo que vos estás viviendo no sirve para nada.
Y Jesús le responde algo. Viene una reprimenda. Es ese golpe de realidad que le está mostrando. Un momentito. ¿Viene un maestro en Israel y no sabes esto? ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús con esto? Jesús le está llamando la atención y lo está regañando. Porque ella ya lo debería saber, porque esto todo está revelado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto ya estaba revelado. ¿Cómo que el hombre? Sí, que el hombre está caído. El hombre está caído. Entonces, ¿qué pasa? El hombre necesita un nuevo corazón y necesita un nuevo nacimiento. El hombre natural está caído y desde el Antiguo Pacto ya está escrito. Acompáñenme, vamos a hacer la lectura de algunos textos nada más. No todos, simplemente era buscar para tener una idea. Génesis capítulo 6, verso 5. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Acompáñenme al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 10, verso 4. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El Salmo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Entendemos en este texto de la palabra cómo Dios muestra que el hombre necesita un nuevo corazón. Libro de Isaías, capítulo 64. Profeta Isaías, capítulo 64. Versos 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos han llevado como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Por supuesto que el contexto va a hablar de la misericordia de Dios. Porque después continúa Isaías hablando de que Dios aún así extendió misericordia, pero ya del Antiguo Pacto se veía cómo se necesitaba un nuevo corazón. Y como leímos la semana pasada en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, es la obra del Señor en el corazón. A menos de que Dios obre, el hombre no puede cambiarse a sí mismo, no puede mudarse de ropa, no es como mudarse de ropa. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Está hablando de la virtud cristiana. El obedecer a Dios y vivir de acuerdo a la obra de Dios es cuando Dios nos da de su espíritu y nos da un espíritu nuevo. ¿Qué es el espíritu nuevo? Un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Por eso Pablo dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y estas son solo algunas de las citas que hablan de la depravación del hombre.
Y esto es lo que Nicodemo, como maestro, no tenía que saber así. Pero estaba cegado por su religiosidad. Y de hecho defendían mucho eso. Y ellos lo que seguían era la ley de Dios, pero también practicaban la ley oral, que era la tradición de los ancianos, que supuestamente eso Moisés se le había transmitido a los ancianos en el desierto y ellos continuaron esa tradición, pero lo elevaron a la misma autoridad que la palabra revelada de Dios, que la ley, que la Torá. Y Jesús como que le está acomodando los patitos. Se lo está poniendo en fila. Decía John MacArthur en su comentario, a la luz de esto, los rituales religiosos, las buenas obras y la reforma propia no pueden solucionar el problema de la muerte espiritual. ¿Cómo es que no sabes esto, Nicodemo? Lo corrupto no produce algo puro. Así la vida espiritual no surge de una naturaleza caída. Es producido de arriba. Es producido por el Espíritu Santo de Dios. Por eso entender la obra del Señor, que ya deberías saber. Vos que tanto enseñás, ¿no te das cuenta? Vino una reprimenda del Señor. Por eso le puse un golpe de realidad. ¿Usted cree que la sabe toda? No, querido. Esto ya lo tendrías que ver y está revelando la Escritura. Vemos el segundo encabezado, la única manera de conocer a Dios, el verso 11 y 12. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera cosas celestiales? Jesús ahí está hablando en plural. Y una de las cosas que podemos ver, de cierto te digo, eso es una fórmula, te estoy diciendo la verdad verdadera, o sea, esto es así. Es una forma que los rabinos, una forma rabínica de expresarse, de cierto te digo, esto es sí o sí. La palabra es amén, amén, así sea, que esto que te digo es así. Porque un entendimiento cegado produce un rechazo a la verdad del Evangelio. Hablamos no tan solo que se refiere a lo que hablaba en plural, tiene una directa relación. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Jesús habla en plural? Si está hablando, tiene una directa relación a lo que en el versículo 2, el mismo Nicodemo dice, sabemos que vienes de parte de Dios porque si uno no tenía la autoridad que tenés. Hubo un consejo. ¿Y qué se refiere a lo que Jesús está hablando? De una manera directa de lo que testificaron Juan el Bautista y sus discípulos, hablando estas verdades del reino. Y también algo que hablamos y que decimos tiene que ver a que te estoy dando estos ejemplos fáciles, Nicodemo, y no sos capaz de digerirlo. Le habló de una forma explícita, de una manera sencilla, en términos que hasta un niño entendería. Porque le habla de un nacimiento, le habla de carne, le habla de viento, le habla de espíritu. Le está hablando en cosas que lo entendería cualquiera. Pero este hombre no es que intelectualmente no lo entendiera. En su corazón, en su orgullo religioso y en su vida de formación farisaica lo rechazaba. Como les dije la semana pasada, esto fue un misil a la línea de flotación del estilo de vida y de pensamiento de la religiosidad de Nicodemo. Pero aún Nicodemo no recibía. Y el resto de Israel tampoco recibía esa palabra. A estas alturas Jesús ya había hablado, mostró, pero no todo Israel recibían ahí. De hecho, los compañeros fariseos, que muchos eran ya enemigos de Jesús, que no lo toleraban, al menos Nicodemo tenía curiosidad, fue, habló, averiguó. Vemos que también esto es la gracia soberana obrando en él, pero se verá después más adelante su conversión. Pero entendemos algo, que un ser humano natural rechaza el Evangelio y lo rechaza porque no lo entiende. Porque si no está la influencia del Espíritu Santo, esto es imposible. No va a poder comprender el Evangelio. Entender de que uno es un pecador y que puede, por la fe, creer en alguien que no vio, que no lo conoció,
que lo puede conocer de alguna referencia, de haber visto algún cuadro, alguna película, pero realmente que ese Jesús que me están hablando es alguien real y que puede ser real en mi vida, entender que yo realmente soy pecador y que estoy perdido, que soy merecedor del infierno, pero que puedo escapar de la condenación eterna y puedo tener comunión con ese Dios que no vi, que no puedo tocar, que no puedo hablar con Él directamente porque no lo conozco y puede hacerse real por la fe y creer de que Él me puede perdonar de todos mis pecados y que es suficiente, eso no lo va a entender un ser humano común. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente por el Espíritu de Dios. ¿Y qué está hablando de eso? Misterios, nuevas revelaciones, no, está hablando del Evangelio. Pablo en el capítulo 2 de primera carta de los Corintios está hablando, ¿cuál es el misterio de Dios? El Evangelio. Cuando habla de cosas que oído no oyó, ni ojo ha visto, ni ha subido en corazón de hombre, no es un viaje que se te ocurrió a vos y que pudiste hacer y que bueno, eso lo fue los misterios de Dios. Está hablando del Evangelio. Cosas que oído no oyó, que ojo no vio, ni que han subido en corazón de hombre, son los misterios del reino, del Evangelio. Esto, nacer de nuevo, por la fe. Pero él no comprendía, no aceptaba ese mensaje. Entonces, ¿cómo podrá conocer el reino? Es decir, vos, Nicodemo, creés que lo conocés, pero nunca estuviste ahí. ¿Sabés cómo luce el reino? ¿Sabés cómo está, cómo se ve? No, ni idea, porque nunca lo había conocido. Nunca estuvo en el reino. Entonces, toda esa cosmovisión que tenía, todo ese orden de vida que tenía Nicodemo quedó fuera de órbita, directamente. Es, en este sentido, una de las formas que Jesús termina de liquidar el judaísmo. Es como decir, no sé si vieron en las películas o si no en el fútbol, cuando viene un pelotazo y se va a terminar el partido y ¿qué es lo que hace? Alguno pega un pelotazo y saca la pelota fuera de la cancha. Y bueno, hasta que no haya otra pelota, esto lo sacó de foco. Fue un pelotazo afuera de la cancha, lo sacó, lo dejó inactivo. Masticando un poco de bronca también. Porque lo aleja de esa falsa seguridad que tenía y su supuesta autosuficiencia religiosa a tener que enfrentar la realidad de su bancarrota espiritual. Pensaba que sabía mucho Nicodemo y se topa con la realidad de que es un completo ignorante. Esto es durísimo. Acá se ve la incredulidad de Nicodemo, que tenía dos caras. Aunque intelectualmente reconocía que Jesús era maestro enviado de Dios, no estaba dispuesto a aceptarlo como Dios. En lo espiritual, era reacio a admitir que era un pecador impotente, pues tal cosa era impensable para los fariseos orgullosos, la élite religiosa de Israel, decía John MacArthur respecto de esto. Era impensable para ellos. Ellos eran como la Gestapo de la ley de Dios. Ellos inspeccionaban a todos los demás. Ellos dirigían la vida de los demás. Estaban pasando y dando revista a ver cómo se portaba cada uno. Y habían hecho de la fe profunda pero sencilla y vivir una vida que podía practicar el pueblo de Dios esperando el Mesías. En sí Dios dio su ley, sus mandamientos, preparando para que todo apunte a la esperanza de un Mesías. Habían hecho de tal manera, queriendo con la buena intención, cuando comenzó esto, para realmente guardar el día del Señor y querer honrar al Señor, se pasaron tanto de rosca, hicieron de la fe un fastidio, unas cargas imposibles, ridículas, un agobio al alma en vez de descanso para el alma. Pero le aparece un nuevo horizonte. ¿Por qué aparece en este horizonte? No recibí otro testimonio. Si le dije cosas terrenales y no creéis, ¿cómo voy a hablarte las cosas celestiales? Te estoy hablando en cosas, es como decirte, esto no lo entendés, o sea, ya te tengo que hacer un dibujito. No puede ser, o sea, te estoy hablando de cosas sencillas y no las entendés. ¿Cómo te voy a hablar del reino? ¿Qué es lo que está en el reino? Algo nosotros, por la gracia del Señor, podemos ver a la luz del Apocalipsis, como muestra Juan
que recibió, cómo se ve el reino de Dios. Pero una cosa es que lo leemos, podemos imaginarnos, pero entender, nunca estuvimos ahí. Entonces, por eso es necesario que aparezca este nuevo horizonte y el único camino. Jesús sabe que nadie ha subido del cielo. ¿Por qué? Dice en el verso 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Qué raro, ¿no? Parece un trabalengua. Nadie subió al cielo. Está hablando en el sentido que nadie subió y volvió hasta ese momento. Y uno puede pensar en la ascensión de Jesús, pero todavía Jesús no había ascendido porque no había ido a la cruz todavía. Jesús está hablando de Él mismo. Lo que está explicando que solo Él, Jesús, es capaz de guiar a los hombres al reino de los cielos, ya que nadie entiende este reino, nadie tiene la ubicación exacta. El que puede hacer eso es el que estuvo en el reino. Es alguien que viene del reino. Tienen que recordar esto. Nicodemo piensa que conoce el reino y cómo llegar, pero no es así. Alguien que estuvo en el lugar es el único que puede llevarte. Y entendamos que habla del Hijo del Hombre. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre. Este vocablo en el griego y en el hebreo tiene que ver mucho con cualquier hijo de hombre, un ser humano común. Pero en el libro del profeta Daniel hay un hijo de hombre distinto, que esto incurre en un título mesiánico. Libro del profeta Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14. Ahí donde Jesús está hablando de Hijo del Hombre. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Está hablando del reino de Cristo. El reino mesiánico, el anciano de días es Dios. Daniel está viendo una visión y habla de ese hijo de hombre. Ahí Jesús está hablando de sí mismo. Que le se dio ese poder para reinar. Él es el único que conoce el reino. Cuidado con esto, Jesús no es un hombre divinizado como en algunas corrientes teológicas enseñan. No es alguien que alcanzó su divinidad mediante su esfuerzo, que fue declarado Dios por hacer una proeza, sino que es Dios encarnado. Él le fue dado un dominio eterno que está en el cielo. Algunos manuscritos griegos tienen este término, el que está en el cielo. Entonces uno puede decir, bueno, pero acá está diciendo que el que está en el cielo, algunos manuscritos no está. Entonces digamos, ¿qué hacemos? Si está escrito acá, bueno, no es algo para preocuparse tampoco, porque no altera ni la teología, ni está alterando lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque debemos entender, cuando Él dice el que está en el cielo, debemos entender algo también, que teológicamente no rompe el pensamiento. ¿Por qué? Porque Jesús es el Verbo encarnado. Y es un misterio que nos cuesta entender muchas veces. Pero entendamos que cuando Jesús se hizo hombre y vino a esta tierra, Él nunca dejó de ser Dios. Él no dejó algunos atributos ahí en el trono, en el cielo, para hacerse hombre. No. Él se autolimitó conscientemente para ser revestido de humanidad. El Verbo se humanizó, pero no dejó atributos colgados en el cielo. Ahora después lo vengo a buscar, como que me saco una media, un zapato. No. Él no se despojó a sí mismo. El despojarse dio, el vaciarse de sí mismo, su autolimitación. Pero no fue menos Dios. Y dice la Escritura, como Hebreos, que por su poder se sustenta todo el universo. Siguió siendo Dios. Y estaba delante de Dios permanentemente también. Él es el Verbo hecho carne.
O sea, no es algo que limitó a Jesús, sino que en su divinidad Él agregó humanidad a su deidad. En definitiva, que es reconocer el reino, vivir para agradar al reino celestial. No hay que acudir a cualquiera, hay que ver a quién vino de ahí. Es dejar de confiar en otros impostores y falsos maestros. Es como que Jesús le dice a Nicodemo, ¿qué vas a confiar en los sacerdotes? ¿Vas a confiar en el otro fariseo? El único que te puede llevar al reino soy yo, el Hijo del Hombre, que descendió del cielo. Y le está dando un misterio, y le está hablando algo tremendo para entender, y vemos la necesidad de la cruz para la salvación. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente. Digo, ¿qué estamos hablando de la serpiente? Hubo un momento en el periodo que Israel estaba en el desierto donde habían pecado delante de Dios y Dios derramó juicio. Se airó Dios, se indignó contra el pecado de Israel y mandó serpientes. En el libro de Números, capítulo 21. Nosotros nos parece un título aburrido en la traducción que dice Números, pero en realidad en el hebreo el título original es En el desierto, porque son los hechos y sucesos que vivió Israel en su travesía en el desierto hasta cruzar a la tierra prometida. Y vemos en el capítulo 21 de Números, versos 5 al 9, este hecho. Dice que el pueblo se había desanimado en el camino y empezaron a protestar. Y en un momento, bueno, es como ya empezaban, hubiésemos quedado en Egipto, ahí comíamos carne, comíamos cebolla y acá nos trajeron a morirnos de hambre y ya se agarraban. Entonces Dios dijo, bueno, va. En un momento, a este más, les pesaba el pan, el maná que Dios le había dado. Estaban cansados ellos. Dios lo estaba haciendo libre de la esclavitud. Y es una generación que no era la generación que ya habían muerto, era la generación nueva. Y verso 5 en adelante dice, y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio, está fastidio de este pan tan liviano, el maná. Y el maná representa a Cristo. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. Serpientes ardientes, no está hablando que había serpientes de fuego. Es un lenguaje semítico que está hablando de serpientes venenosas. Posiblemente cobras. Las cobras, serpientes muy venenosas en aquellos lugares. Y entonces dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahí el pueblo expresó arrepentimiento. Y se muestra la misericordia de Dios. Porque después dice la Escritura, verso 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El método divino tiene una necesidad ineludible, no se puede obviar. Cuando parece que toda esperanza humana desaparece y se extingue, surge la fuerza, con fuerza la voz de Dios desde el Antiguo Testamento. Desde los tiempos del Antiguo Pacto sale porque Jesús le enseña con la Escritura. Fíjense que Jesús le está enseñando, le está hablando, no en base, de hecho, Jesús podría hablar de su experiencia, de su misma moral, porque Él es Dios. Pero ¿cuál es la forma que Jesús enseña? A través de la Escritura. Jesús, cada movimiento en su vida, cada experiencia estaba y reflejaba un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y cuando enseñaba, enseñaba conforme las Escrituras.
Muchos dicen, no, Jesús trajo algo nuevo. No, Jesús trajo la aplicación exacta de la ley. Y la revelación que faltaba, por supuesto, para la iglesia, vino a través de Cristo, que es entender lo que el Antiguo Testamento quería decir, nosotros lo vemos a la luz del Nuevo Testamento. Es decir, que el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento está velado en el Antiguo. Pero entender esto, hermanos. Esta es una generación, no la que salió de Egipto. Ya en el capítulo 20 de Números habían muerto, por ejemplo, Aarón y María, los hermanos de Moisés. Y toda esa generación que había salido de Egipto ya había muerto. Acuérdense cuando mandaron los 2 espías, y de los cuales 10 vinieron con todas pálidas, toda mala noticia, y solamente Josué y Caleb, y donde el pueblo empezó otra vez a renegar y a decir, ¿para qué Dios nos trajo acá? Y donde Dios estableció un juicio también sobre la nación de Israel, y dijo, solamente la generación de 20 años para abajo van a cruzar la tierra prometida. De ahí en más, por 40 años, Israel, por su corazón rebelde, dio vuelta en el desierto hasta que toda esa generación pereció, y solamente de esa generación pasó Josué y Caleb. Pero vean otra cosa, uno esperaría que esa generación, viendo todo eso que le habían mostrado y enseñado, iba a ser una generación mejor para cruzar la tierra prometida. Una generación que no iba a protestar, que no iba a ponerse en rebelde con Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que nos muestra? Protestaron contra Dios. No eran mejores. Por eso era necesaria la serpiente de bronce como un símbolo de Cristo. Uno creería que no murmurarían, que no se quejarían. Pero no fue así. Dios se indignó, trajo juicio, pero luego en la confesión y arrepentimiento del pueblo, Dios derramó su gracia. Y el símbolo de esto se acercaba con una fe mirando a una serpiente de bronce que estaba levantada en una vara, que serían sanados. O sea, uno simplemente acercarse por fe, solo mirando. Nada para hacer, nada para ameritar. Una humilde aceptación, sin esfuerzo alguno, solo mirar. Es otro detalle, inclusive que la serpiente, inclusive en la Biblia, ¿a quién simboliza? Algo de maldición. Satanás es denominado la serpiente antigua. Un objeto de maldición. Es levantado y Jesús se hizo maldición por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justificación de Dios en Él, como habla Gálatas. Por eso la serpiente de bronce no fue puesta al azar. Fue puesta a propósito, porque apunta a mostrar a Cristo. Cristo sería levantado porque en la cruz Él estaría suspendido entre el cielo y la tierra cuando el juicio de Dios se derramaba sobre Él para que los escogidos sean salvados. Él estaba suspendido entre el cielo y la tierra. Él estaba haciéndose maldición y estaba absorbiendo la maldición del pecado. Pablo por eso lo explica. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, Él tuvo que hacerse maldito. Porque la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Jesús fue levantado en una cruz. Y esto tiene una relación y hay una condición para entrar al reino de los cielos y nacer de nuevo del Espíritu Santo. La cruz abre el camino, la posibilidad para el nuevo nacimiento. Sin cruz no hay posibilidad alguna. Algunos hablan de un evangelio de riqueza, de prosperidad, de avance, de sanidades, de milagro y de prodigio, pero obvian o quitan la cruz, porque el mensaje de la cruz es ofensivo y el mensaje de la cruz te muestra que sos un pecador, que tenés que arrepentirte de tus pecados y tenés que solo creer. Cuando Charles Spurgeon, una fría mañana de invierno, fue buscando un lugar donde congregarse, se sentía mal en su corazón, entonces fue a una iglesia, siendo hijo de pastor. Charles Spurgeon, considerado el príncipe de los predicadores del siglo XIX, era hijo de un pastor, pero él salió una mañana también a buscar una iglesia donde congregarse en Londres, en su pueblo donde estaba en ese momento, y él vio una iglesia abierta a la mañana, estaba nevando, y cuando llega a ese lugar se sienta, no había muchas personas porque estaba nevando, e inclusive el pastor que tenía que predicar no había podido ir debido a la nevada que había, entonces se paró un hermano que era un diácono de la iglesia, y se puso a predicar y se veía que un hermano que era un hermano sincero, pero bastante rústico para predicar. Se notaba que no tenía entrenamiento. Era lo que él dice, era un hermano bastante
torpe en la palabra. Pero sin embargo, en un momento lo mira a él. ¿Y qué le dice? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, no le dijo eso. Joven, veo que sos un miserable. Pero déjame decirte, habiendo leído el texto de Isaías que decía, miradme y viviréis. Dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos a su pueblo, miradme y viviréis. Así le dijo este diácono desconocido, le dijo, joven, veo que estás miserable. Mira a Dios y vivirás. Mira y cree en Dios y vivirás. Y en ese momento él creyó en el Señor y sintió su nuevo nacimiento, experimentó el nuevo nacimiento. Sintió, y era una iglesia que ni siquiera era una iglesia bautista, era una iglesia metodista. Él se metió y sin embargo él tuvo un nuevo nacimiento. Creyó en Cristo, la paz, la amargura, el pesar que había en su alma se fue por completo. Él experimentó la paz de Dios, experimentó el haber sido justificado delante de Dios. Pero no fue por un experto expositor, sino alguien que habló la palabra de Dios, la palabra que tiene poder para convertir y transformar. Por eso Jesús también le está enseñando a Nicodemo la palabra de Dios como realmente debe ser interpretada, entendida, porque la palabra de Dios es la que convierte el alma. Salmo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Salmo 119, verso 130, la exposición de tu palabra alumbra y hace entendido al sencillo. Como Jesús le dice, ustedes fariseos creen que buscando en las Escrituras encuentran vida, pero no se dan cuenta que las Escrituras hablan de mí. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que está prometido ahí. Eso es lo que Jesús está mostrando. ¿Y qué le está diciendo también? El argumento que está mostrando en esta hermosa invitación. La cruz posibilita el acceso al reino de los cielos para el nuevo nacimiento. Sin redención, el Espíritu Santo no puede transformar las vidas. Primero tiene que estar la cruz. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una hermosa, sincera invitación. Muestra la universalidad. ¿Por qué? Esto está contradiciendo lo que dice anteriormente Jesús, porque está hablando de que solamente es la obra del Espíritu Santo, se lo hace quien quiere, y cómo ahora invitaciones para todo. ¿Cómo? ¿Está contradiciendo, corrigiendo? No. Lo que habla es la exclusividad del nuevo nacimiento, pero el argumento que está dando el Señor es que nadie puede ganarse su salvación. Es imposible. Todo el argumento que vemos acá en el capítulo 3 hasta el verso 15, el argumento de Cristo a Timoteo, a Nicodemo, es que ninguno puede ganar su salvación por sus obras, que están todos condenados, que están perdidos, a menos que Dios intervenga. El que está revestido de la justicia de Dios, sin excepción alguna, entrará al reino de los cielos. Y así como la gente miraba con fe a la serpiente, así los que miran al Señor con fe serán salvados. Es ver a Cristo como Salvador suficiente y único para perdonar pecados. Esta es la manera correcta de ver a Cristo, por la fe. Y esto también es como poner, como se dice hoy en día, poner el último clavo al ataúd del judaísmo. ¿Por qué? Porque también quita su visión, no la de Dios, sino la visión que tenían ellos, que la salvación solo era para Israel. Los fariseos, por ejemplo, cuando tenían que ir por negocios, tenían que ir a otro país, cuando volvían y iban a cruzar la frontera, se sacudían las sandalias, el símbolo que no entre el polvo de tierra gentil a contaminar el santo suelo de Israel. Y que solo Dios los miraba a ellos, pero acá Dios le está mostrando la universalidad del Evangelio. Es decir, este sistema de obras que vivía Nicodemo y su pretendida exclusividad se caía por tierra, no tenía lugar para nada. ¿Por qué? Pablo lo dice muy bien en la carta a los Romanos, capítulo 9, versos 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Y cuál es la piedra de tropiezo? Cristo. Dice la Escritura, Cristo es piedra de tropiezo para ellos.
y para el griego locura, mas a nosotros es poder de Dios para salvación. Hay una relación entre nuestra fe y el nuevo nacimiento también. Jesús presenta en paralelo, o sea, está hablando del nuevo nacimiento y la fe. Pero ¿qué quiere decir esto? No es que el Espíritu Santo responda a nuestra fe, no es que uno nace de nuevo cuando nosotros creemos en el Evangelio. Ahí se activa. Algunos creen o argumentan algo, porque esto es un principio. El argumento que la regeneración o nuevo nacimiento se produce la fe para salvación. O sea, no es que yo creo y después nazco de nuevo. La regeneración, la nueva vida espiritual es implantada en nuestra vida. Dios nos resucita espiritualmente y ahí ejercemos esa fe para salvación. Algunos piensan en esa teoría, ¿qué es teoría? El libre albedrío. En la Biblia habla, libre albedrío tiene que ver con libertad de voluntad. El albedrío tiene que ver con voluntad. ¿Hay libertad de elegir el ser humano? ¿Pierde o es un robot? Sí y no. Tenemos libertad de elegir. El ser humano, cuando cayó desde Adán y Eva, nunca perdió la facultad de elegir. Elegir qué va a comer, qué trabajo va a hacer, con quién se va a casar, qué auto se va a comprar. Esa, la libertad de elección no la perdió. Lo que sí el ser humano es esclavo de su naturaleza caída. Y siempre va a elegir de acuerdo a su propia naturaleza. Entonces lo que va a elegir, ¿qué es? Pecado. Puede elegir entre un mal menor y un mal mayor, pero nunca va a elegir el bien supremo, que es a Dios, porque no lo puede ver, porque está ciego, está apartado, está muerto en su delito de pecado. Entonces, para tener la verdadera libertad, como decía Agustín de Hipona, ser verdaderamente libres es la intervención de la gracia del Señor. Es decir, en este sentido, de que en sus facultades de decidir y aceptar o rechazar la salvación, como algunos enseñan, yo lo enseñaba así, yo creía así. El ser humano tiene, vos tenés la decisión. Dios hizo el 99%, el 1% te queda a vos. Tenés que creer y arrepentirte, pero es un ambiguo mensaje. Abrirle la puerta de tu corazón a Dios y Él va a entrar. Dios no necesita tu permiso. Entender de que Dios viene a ser como si fuera la Policía Federal cuando entra de repente a una casa a hacer un allanamiento. Patea la puerta y entra. Dios no es ese caballero que te respeta tu voluntad. No, Dios es Dios. Y es soberano. Y menos mal, porque si hubiera esperado que yo decida, todavía estoy perdido. El orden lógico es la cruz, el nuevo nacimiento y la fe. Ese es un orden lógico. Cristo da la vida por los escogidos. El Espíritu Santo los regenera y ellos creen para la gloria de Dios y para la salvación de sus almas. Esto es un principio de redención particular. La invitación es universal, pero ¿qué dice a todo aquel que cree? La invitación es universal, es sincera y es maravillosa. Es basada en el amor de Dios. Pero no está hablando de cuántos, sino quiénes, qué es, que creen, que aceptan. La salvación no es universalismo, que todos son salvos, porque Dios es amor. Eso es mentira. Solamente serán salvos los que crean. La invitación es genuina. Y esto muestra algo. Todos somos responsables por tu salvación. Si el ser humano puede elegir, sí, puede elegir, pero la humanidad caída solo elige el pecado. Está dominado por su naturaleza. También la Biblia dice en el profeta Ezequiel de que Dios no se agrada a la muerte del impío. Lo que pasa es que no hay una disposición natural en el ser humano a creer el Evangelio. Solo en la intervención soberana del Espíritu Santo, regenerando una persona para creer. Entonces hace posible esa libertad para creer y arrepentirse, aceptando la salvación que Dios otorgó por gracia. ¿Y qué es lo que le está diciendo también con esto? Para todo aquel que cree, Nicodemo, no te preocupes por la soberanía de Dios. Algunos empiezan, no, pero ¿será que este Dios lo va a salvar y este no? ¿Cómo va a ser? Eso no es de tu incumbencia. No te preocupes, deja a Dios ser Dios. Vos sos responsable de creer por tu alma.
Vos sos responsable, el ser humano, o sea, soberanía de Dios y responsabilidad humana son dos líneas en paralelo. Dios sí es el que elige a salvar, pero el hombre el que debe creer y arrepentirse. El modo, la forma que Dios obra para salvación es la exposición del Evangelio. La fe viene por el oír y el oír por su palabra. Es el llamamiento interno que el Espíritu Santo hace en el corazón para dar vida nueva a la persona que está muerta a su delito y pecado. Yendo para atrás, dice, si creyeren con todo tu corazón que Jesús es el Señor, un título divino, y que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sigue, y dice, la fe viene por el oír, y el oír de su palabra. La manera de predicar a algunos, no, venga y reciba su milagro, porque en esta sanidad Dios lo va a salvar. Los milagros pueden ser un medio, pero no es la forma que Dios produce salvación. Dará un testimonio de un milagro, pero no produce salvación. Lo que produce salvación es la exposición del Evangelio. Llamar a pecadores al arrepentimiento, a que reciban el amor de Dios por fe. ¿Qué nos aplica esta palabra? Este es un llamado a renunciar a la autorredención, a creer que yo voy a pelearla, porque en algo muchos resisten a Dios. O peor, se quedan en el molde, y bueno, el quietismo, ¿no? Que es una manera de resistir a Dios. Dios te está llamando a que te arrepientas. Y bueno, si Dios no lo produce, ¿a qué me quedo? Hasta que Dios haga. No, tenés que creer y arrepentirte. Rendirte a Dios de corazón hasta que Dios haga la obra. Es como decía Spurgeon. Voy a hacer una analogía, abro una ventanita. Él decía, no tenés ganas de orar. Bueno, arrodillate y orá hasta que tengas ganas de orar. No quiero arrepentirme, no lo siento, no es por lo que sienta, es por fe. Dios te dice que tenés que arrepentirte. Tiene que ver con confesar tu pecado, renunciar a tu pecado, hacelo, aunque no lo sientas, porque a un ser humano no nacido nuevo, a una persona que está endurecido en su corazón, le encanta el pecado, le encanta sentirse bien, insatisfecho, diciendo lo que yo hago está bien, no afecta a nadie, no soy tan malo como otro, te estás autoengañando. El corazón altivo está buscando el mérito. Y la única manera de entrar al reino celestial es a través de confiar en Cristo como único y suficiente Salvador personal. Otra aplicación, Dios perdona todos los pecados, absolutamente, menos la incredulidad. Rechazar, y bueno, estás condenado. De hecho, no dice, bueno, aquel que rechaza a Cristo, Dios lo va a condenar. Ya ha sido condenado en el verso 18, capítulo 3. Entonces, entender, hermanos, Dios no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es la incredulidad. Y en el tiempo de los fariseos era atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. Y hoy, cuidado, muchos piensan que tienen atado al Espíritu Santo y lo dominan como quieren. Cuidado, porque son prácticas chamánicas, son prácticas ocultistas, disfrazadas de evangelio, pero eso es falso. Donde se exalta más inclusive a la persona del Espíritu Santo que a Cristo o que al Padre. La función del Espíritu Santo no era exaltarse a sí mismo, sino todos los reflectores era alumbrar a Cristo. E iluminar a su pueblo respecto a su palabra, no manejarlos por sensaciones. Hoy vine al culto, las canciones no me llegaron, Dios no estuvo acá. Erraste, acá no es por sentir, es por fe. Cuidado, el enemigo quiere que te manejes en la esfera de yo siento esto, me sentí así o me sentí así. Es un problema del alma, pero es un cristiano almático. Y nosotros somos neumáticos, de espirituales. Por fe, no lo que siento. Claro que el ser humano tiene emociones, Dios no creó con emociones, pero muchas veces el ser humano en la caída está afectado a sus emociones también. Por eso el corazón es engañoso. Solo Dios es el que escudriña los corazones y los conoce. Por eso nos dejó una revelación directa y objetiva, su palabra, en la cual debemos crecer en el conocimiento. Porque si no vivimos de una manera subjetiva, mi experiencia es lo que pesa. Podrán decir lo que quieran, pero esto es lo que yo siento. Cuidado. Por eso Jesús enseñó conforme la palabra. Y esto es un llamado
a la libertad para evangelizar. Iglesia, echa el temor de tu corazón. Primero, vos no tenés que salvar a nadie, pero sí Dios te dio la responsabilidad de evangelizar y de llamar a pecadores al arrepentimiento. Es una responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Y el callarte constantemente puede indicar vergüenza, puede indicar que realmente no crees en el poder de Dios. Uno quiere ver resultados ya, pero los resultados los da el Señor en su momento, en su tiempo, pero sí en el poder de Dios evangelizar. Esa verdadera libertad, ese efectuar el llamado general, ese es nuestro deber, hacer una invitación al arrepentimiento de la fe. Lo demás lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pero no tengas miedo, no tengas valor, no te rindas ante este mundo que te quiere avergonzar y declararte que sos un loco y que venís a hablar de un Dios que no existe. Mentira. De hecho, toda la historia fue así. Nunca fue un lugar apacible para el cristianismo este mundo. Este mundo está en guerra con Dios. Pero nosotros hemos vencido, porque sabemos por la palabra que ni guerra, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni frío, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni muerte, ni enfermedad nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, por lo cual nosotros somos abundantemente vencedores. Amén. Y si hoy ves que estás sin Cristo, que no sos el Señor, te encontrás que sos una persona que ha vivido en religión, la religión evangélica no te salva. Solo es tu arrepentimiento genuino delante de la presencia de Cristo. Hoy puedas venir a los pies de Cristo, arrepintiéndote de tus pecados y rindiendo tu corazón a Cristo para que Él sea dueño de tu vida. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tú te glorifiques. Señor, que tu nombre sea exaltado en esta palabra. Yo te ruego y te suplico que bendigas, Señor, a tu pueblo, que bendigas nuestras vidas en esta palabra, que nos ayudes a confiar en ti, Señor, a rendirnos a ti, que el crecer y madurar espiritualmente es la obra de tu Espíritu, pero que tú nos ayudes, Señor amado. Oro, Señor, para que tú traigas salvación al perdido. Y oro, Señor, para que tu gracia nos ayude, Señor, a disfrutar de tu perdón, disfrutar de tu gracia, gozarnos como tu pueblo, Señor, de que tú has intervenido y que tú has producido este nuevo nacimiento. Te alabamos y te bendecimos. En el bendito nombre de Jesús. Amén.